Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a hablar de una de las películas más esperadas del año, Fórmula 1. Una historia cargada de adrenalina, emociones intensas y un mensaje poderoso que vale la pena analizar. Te invitamos a ver el video completo, porque esta película no solo trata sobre velocidad, sino sobre lo que realmente significa triunfar en la vida. Sonny I-10, Brad Pitt, es un popular piloto estadounidense que corrió en la categoría durante la década de 1990 hasta que un accidente lo obligó a retirarse, pasarse a otras competiciones y, finalmente, abandonar el oficio por completo. La trama comienza cuando Rubén Cervantes, Javier Bardem, ex compañero del protagonista, se pone en contacto con él y le propone ser parte de su escudería, Apex Grand Prix, donde actuará como mentor un joven prodigio, el británico Joshua Peark, Damson Idris. Por lo que se puede observar en el segundo adelanto que publicó Warner Bros. En sus redes, el novato no respeta al veterano y lo rebaja por su edad. Por lo tanto, I-10 no solo deberá luchar con su retorno a la Fórmula 1 y demostrar que aún está a la altura, sino que lo hará con un compañero conflictivo al que, además, deberá instruir. En el mencionado avance, una de las escenas que más llamó la atención de los espectadores fue cuando I-10 y Peark se plantaron en la tradicional fila que forman los pilotos al momento de escuchar el himno del país en el que corren. A la derecha de estos, se puede ver a los volantes de Red Bull del año pasado, Max Verstappen y Sergio Pérez, además de Fernando Alonso y los dos de Ferrari, Carlos Sainz y Charles Leclerc. Más al fondo está Alexander Albon, ex compañero de un Franco Colapinto que asistió a la van premiere de la película. En el adelanto que publicó Warner Bros. China, el cual es levemente diferente al de Occidente, se lo puede ver a Sainz caminando junto a los protagonistas. Además del español, se prevé que hagan su debut en la gran pantalla. La película Fórmula 1 nos introduce en el competitivo y muchas veces despiadado mundo de la Fórmula 1. Pero lo interesante de esta propuesta no es solo la espectacularidad de las carreras, sino cómo retrata el lado humano de quienes están detrás del volante. Desde el primer momento, Fórmula 1 nos mete en el ritmo vertiginoso del automovilismo profesional. La tensión, el ruido de los motores, la estrategia de los equipos y las decisiones que deben tomarse en segundos están retratadas con un realismo impresionante. Pero la gran virtud de la película es no quedarse en lo técnico. En lugar de centrarse solo en ganar carreras, profundiza en los conflictos personales, los sacrificios, las decisiones éticas y las emociones reales que viven los protagonistas. A nivel visual, Fórmula 1 es un espectáculo. Las escenas de carrera están filmadas con gran precisión, con cámaras dentro del auto, tomas aéreas, efectos de sonido envolventes y una edición dinámica que mantiene la tensión constante. Cada curva, cada frenada, cada adelantamiento se siente en el cuerpo. Pero lo importante es que esta espectacularidad nunca se impone sobre la historia. Está al servicio del relato, y no al revés. La dirección de actores también es muy sólida. El protagonista transmite con naturalidad la transformación que vive su personaje. Lo vemos evolucionar desde la arrogancia de un joven estrella hasta la madurez de alguien que entiende que el éxito verdadero no siempre está en los números, sino en las decisiones correctas. Los personajes secundarios también tienen fuerza. No hay villanos simples, sino seres humanos con motivaciones comprensibles. Fórmula 1 habla de la importancia del trabajo en equipo, del valor de la honestidad, de aprender a reconocer nuestras emociones y de entender que la verdadera meta no siempre está en el podio. Hay una frase que resume muy bien el mensaje de la película: ganar está bien, pero no a cualquier precio. Y eso es algo que trasciende el deporte. Además, la película es accesible para todo tipo de público. No hace falta ser fanático de la Fórmula 1 para disfrutarla. Las escenas están diseñadas para emocionar, la historia es clara y universal, y el mensaje conecta con cualquier persona que haya tenido un sueño, que haya sentido presión, que haya dudado de sí misma o que haya tenido que tomar una decisión difícil. En conclusión, Fórmula 1 es una gran opción para ver en cines.
Tiene todo lo que uno espera de una buena película: emoción, tensión, una historia humana, un conflicto ético, actuaciones convincentes y una dirección visual impactante. Pero además, deja algo más, una enseñanza que queda resonando cuando aparecen los créditos finales. Hasta acá llega el análisis de hoy. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y nos dejes tu opinión en los comentarios. Up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.